Saludos familia y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a su iglesia de MET, en especial a aquellos que nos visitan por primera vez. Si usted es uno de aquellos que nos visita por primera o segunda vez, quisiéramos invitarlo después de nuestro servicio, ahí en el vestíbulo. Por favor, no se vaya, queremos compartir con usted, queremos conocerle, queremos conectar con usted, ¿ok? Hoy continuamos con nuestra segunda y última semana de esta serie Vivir sin Miedo. Y en esta serie, la semana pasada estuvimos hablando, nos preguntamos ¿quién es Jesús? Y la otra pregunta que nos hacíamos es ¿quién soy yo? Y en medio de tantas respuestas que recibimos y en medio de tantas voces que escuchamos, intentamos entonces nosotros definir quién es Jesucristo en nuestras vidas. Ya descubriendo que Jesucristo, al formar parte de nuestra vida, nosotros nos sentimos en un lugar más seguro y podemos vivir sin miedo. Hoy, específicamente, familia, estaremos nosotros hablando y nos hacemos nuevamente otra pregunta. Ahora la pregunta sería, ¿a quién perteneces? Escuche bien, ¿a quién usted pertenece? Y lo que nos acompaña con eso es el poder de la identidad en Cristo. Es nuestra identidad en Cristo, es lo que importa. Y una de las cosas que nos quiere enseñar Dios a través de esto es que nosotros al pertenecer a Jesús, escuchamos su voz, primero que nada, tenemos una relación personal y significativa con Él. Y que nosotros al hacer esto entonces seguimos sus enseñanzas. Él nos muestra ese amor que tiene por nosotros, ese cuidado que tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos conoce de manera íntima y de manera individual. Y es importante eso, de manera íntima y de manera individual. Nos hace una invitación a que aprendamos, nos hace una invitación a que escuchemos y que confiemos en Dios, aunque en ocasiones no podemos ver el final de nuestra situación. ¿Okay? Él nos guía y Él nos da dirección. Hay una pregunta que yo quisiera hacerle esta tarde a todos ustedes. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos saber que verdaderamente pertenezco a Cristo? ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿Cómo me puedo enterar? Entonces miren, yo quisiera invitarlos a que busquemos en nuestra Biblia, ya sea digital o ya sea su Biblia que tiene físicamente, en el libro de Juan capítulo 10. Mientras ustedes van buscando, ¿qué les parece si entonces podemos ver el versículo 27, el versículo 27, Juan 10, versículo 27. ¿Ok? Vamos a ponernos de pies, vamos a darle honra a la palabra. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sencillito como eso. Hoy tenemos un solo verso. Y les repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué les parece si oramos? Inclinemos nuestros rostros. Padre y Señor nuestro, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos presentas de poder aprender de tu palabra. Utiliza a tu siervo como instrumento para traer tu enseñanza, para que podamos nosotros abrir nuestra mente, nuestro corazón y espíritu para llenarlo de ti. Todo esto lo pedimos y lo decimos en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. Pues fíjense familia, y se pueden sentar. Este pasaje específicamente, nos trae tres características. Y son tres características que son bien simples. La primera, oyen su voz. Y cuando habla de que oyen su voz, son aquellas ovejas, es decir, son aquellos discípulos, somos nosotros, la iglesia, son conocidas por Él. Es decir, que Jesús las conoce y los siguen. Ahora, nosotros cuando quisiéramos entrar entonces en contexto, lo que quiero decir es que para entender lo que Jesucristo nos está diciendo en su palabra, tenemos que ir a ese mismo capítulo 10 del libro de Juan. Y ahora, si nosotros pensamos en un pastor, ¿el pastor qué hace? El pastor cuida de sus ovejas, el pastor alimenta a sus ovejas, el pastor lleva a sus ovejas, las guía. ¿Okay? Las ovejas, si ustedes ven, dependen totalmente de aquel que las cuida y las lleva de la mano, por decirlo así.
Ahora Jesús utiliza esta hermosa ilustración, ¿para qué? Para mostrarle a las personas con las que Él se está transmitiendo de un pastor y unas ovejas. Se le hace bien difícil a ellos porque es el contexto en el que viven. Hoy en día, pues para nosotros, quizás, pero Marco, nosotros, no sé si hay alguno de ustedes que cuida rebaños, ¿verdad? Pero, y ahí es donde vamos, Jesús utiliza esta buena ilustración. Pero entonces quiero que consideremos específicamente las cosas que Jesucristo nos trae. Él nos trae 4 verdades en este verso, en este pasaje que acabamos de leer. Y esas 4 verdades, la primera sería: el buen pastor conoce sus ovejas. ¿Qué quiere decir cuando conoce sus ovejas? Y dice Jesucristo, y aquí es donde vamos, Juan 10:14 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesucristo comienza diciendo: yo soy el buen pastor. Escuche bien, Jesucristo no dice yo soy un pastor, Él dice yo soy el buen pastor. Cuando dice yo soy un buen pastor, nos habla del carácter de Jesucristo. Del carácter de Jesucristo, que Él es bueno, que Él es leal, es decir, que es de confianza para nosotros, que es leal en las cosas que hace, que Él es fiel. Y Jesucristo entonces ahora nos dice que con esto nos quiere decir que Él no nos abandona, no abandona sus ovejas a ninguno de nosotros, aunque en ocasiones nos sintamos solos o solas, no abandona sus ovejas. Hablando de pastores, fíjese que cuando estamos hablando de pastores, a mí me lleva este pasaje a pensar en Moisés. Siendo Moisés específicamente de 80 años de edad, y estamos en el libro de Éxodo. Imagínense conmigo eso, estamos en el libro de Éxodo. Moisés tiene 80 años de edad. Él es pastor de ovejas. Está cuidando el rebaño de su suegro. Y a lo lejos ve que hay una imagen, hay un arbusto que está prendido en fuego y no se consume. Eso llama la atención de él. Y cuando llama la atención de él, él se acerca a ese arbusto. Y cuando se está acercando, Dios está hablando allí. La presencia de Dios se encuentra en aquellas llamas. Y Dios, Jehová, habla con él y le comisiona que vaya a ser su embajador en el pueblo de Israel, que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Una de las grandes cosas que entonces que vemos que Moisés, estando él en su inquietud, viene y le pregunta, y lo vemos en Éxodo 3, donde dice: si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés aquí entonces, ¿qué está haciendo? Le está preguntando a Dios: oye, cuando yo llegue frente a tu pueblo, ellos me van a preguntar quién me envió. ¿Qué yo les voy a decir? Pues yo no tengo nombre tuyo. Y Dios, Jehová, contesta: yo soy, me envió a ustedes. Quiero que contestes: yo soy, me envió a ustedes. Si ustedes ven esa frase de yo soy, es la misma frase que utiliza Jesucristo: yo soy el buen pastor. Aquí lo vemos en el Antiguo Testamento, Jehová Dios utilizando yo soy. La palabra yo soy lo que quiere decir es que fue, es y será. Es decir, pasado, presente y futuro. Dios está en todo tiempo. Yo soy, me envió a ustedes. Jehová es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor, nuestro buen pastor. Ahora, el mismo apóstol Juan, nosotros lo vemos ahí en el libro de Juan, lo vemos una y otra vez, varias ocasiones, utilizando o viendo a Jesucristo diciendo yo soy, hablando específicamente, deliberadamente de su identidad divina, de quién es Él, que es el Hijo de Dios. En este pasaje de Éxodo que vemos viendo a Moisés, ahora el rey David en el Salmo 23, que muchos de ustedes se lo conocen, nos menciona que Jehová es mi pastor. El nombre de Jehová, recuérdense que Jesucristo es Dios Hijo. Jesucristo es mi pastor. Jesucristo nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Fíjese que Jesucristo nos conoce. No nos conoce solamente, porque aquí es donde viene lo hermoso, no nos conoce solamente de que, sí, ok, sí, conozco a Porfirio, sí, lo conozco. No, tengo una relación, tenemos una relación. Y fíjese que Jesucristo entonces nos dice que nosotros le pertenecemos, que somos de Él. La palabra es hermosa cuando habla de pertenecer. ¿A quién usted pertenece? Es la pregunta que nosotros hicimos. Para Jesucristo nosotros no somos desconocidos. Jesucristo conoce nuestra historia, conoce nuestras luchas, conoce nuestros pensamientos,
conoce nuestras debilidades, familia. Cada una de ellas conoce nuestras necesidades. Conoce las lágrimas que nosotros derramamos en silencio, a solas. Jesucristo nos conoce. Jesucristo conoce incluso aquellas cosas que tenemos ocultas y que no las compartimos con nadie. Todas y cada una de ellas Jesucristo las conoce. Pero hay algo todavía que nos lleva más profundo todavía. Más profundo que lleva a Jesucristo a nuestras vidas. Y eso profundo es que Jesucristo no solamente, vuelvo y repito, no tiene un conocimiento intelectual de nosotros, sino tiene un conocimiento relacional. Jesucristo quiere una relación con nosotros, con cada uno de nosotros. Posiblemente en este momento, ahora mismo, en este momento, algunos de ustedes, inclusive yo, estamos pasando por una situación que nadie entiende. Pero usted sabe, ¿quién la entiende? Cristo la entiende. En este mismo momento estamos enfrentando una lucha que nadie puede soportar. Pero usted sabe ¿qué? Cristo conoce su lucha y está con usted, acompañándole. Quizás en este momento, en este preciso momento, te sientes solo, te sientes sola. Y usted sabe que Jesucristo está ahí contigo. Él te encuentra en ese momento. En ocasiones pensamos que Jesucristo se ha olvidado de nosotros. Pero Jesús nos dice: yo te conozco. Yo no me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti. Tú me perteneces. No eres invisible. Yo te veo. Yo te veo. No eres invisible para Dios. La palabra nos habla de que el buen pastor conoce sus ovejas. Jehová conoce sus ovejas. Jesús te conoce. El profeta Ezequiel 34 nos dice: he aquí yo, y esto es Dios hablando, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Si ustedes se acordarán, Jesucristo vino a este mundo hace más de 2000 años y vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar sus ovejas, a llamarlos por nombre los llamaba. De la misma manera que lo ha hecho con cada uno de ustedes, que te ha llamado por nombre para que estés congregado hoy aquí. Jesucristo ha venido como profesó Dios Padre: yo mismo las buscaré, yo mismo vendré a buscarte, porque me perteneces, nos dice, porque me perteneces. Y esto nos lleva a la segunda verdad: las ovejas conocen la voz del pastor. En Juan 10, 3 al 4 nos dice: y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas conocen la voz del pastor, familia. Nosotros vivimos en un mundo hoy en día donde escuchamos un sinnúmero de voces, pero debemos nosotros como sus discípulos, como sus ovejas, conocer la voz del pastor. Esto significa que hay una relación entre nosotros y Dios, y esa relación debe fortalecerse. Esas ovejas, nosotros conocemos la voz del pastor. El pastor habla y nosotros escuchamos, no solamente de escuchar, sino de prestar atención. Jesucristo habla y nosotros debemos escuchar, debemos reconocer su voz. Podríamos escuchar un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de sonidos diferentes, pero si usted ve, la oveja cuando escucha el pastor, la voz de su pastor, lo reconoce. Hay también un sinnúmero de voces que hoy en día tenemos en nuestra sociedad, y la voz de la sociedad, la voz de los medios sociales, la voz de la cultura. Tenemos las voces de nuestros mismos amigos, familia, que en ocasiones nos llevan a descarrilarnos. Tenemos las voces de nuestros mismos enemigos, si es que alguno de ustedes tiene alguno. Tenemos la voz del gran enemigo, que es Satanás, el diablo, que nos quiere engañar. Nos quiere engañar y romper esa relación que tenemos con Dios. Jesucristo nos dice: mis ovejas oyen mi voz.
La pregunta que deberíamos hacernos entonces en este momento es: ¿estamos aprendiendo a reconocer la voz de Cristo? Nosotros estamos aprendiendo a escuchar su voz. Estamos prestando atención, estamos siendo atentos. Juan 8 nos dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, y se lo repito, la palabra de Dios oye. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer la palabra de Dios? Nosotros, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos principalmente leer su palabra, buscar su palabra. Él nos ha dado las escrituras para eso, para que nosotros podamos conocerlo y tengamos una relación con Él. Por eso y de esa manera podemos reconocer qué nos está diciendo verdaderamente. Dios nos habla a través de su palabra. Necesitamos entonces pasar tiempo en su palabra. Y como mencionó Eduardo acá cuando estaba dando los anuncios, es más que un domingo, es más que hoy, este ratito que pasamos juntos, es más que hoy. No podemos conocer la voz de Cristo, familia, si nunca escuchamos de Él. Si nunca escuchamos, si nunca leemos, no podemos conocerla. Y debe haber una ansiedad en nosotros de buscarlo. El salmista, Salmo 119, nos dice: la lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Si nosotros no conocemos su palabra, entonces ¿cómo va a ser eso lámpara para iluminar por donde voy caminando? Es como si estuviéramos caminando a ciegas. No va a haber lámpara, no va a haber palabra que nos lleve por el camino correcto si no la conocemos. La Biblia nos enseña cómo piensa nuestro buen pastor, cómo piensa Jesucristo. Nos enseña su carácter, nos enseña su voluntad. Esa voluntad que tiene para nosotros, voluntad de bien, de amor. Nos enseña cómo vivir como personas cristianas, como hombres y mujeres cristianos. Por eso debemos escucharla, por eso debemos leerla, por eso debemos meditar en ella, por eso debemos aplicarla a nuestra vida, es decir, obedecerla. Por eso debemos hacer estas cosas. Pero fíjese que Juan 10:5 nos da una advertencia y nos dice: mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. ¿Qué nos quiere decir eso? Jesús nos está enseñando que sus ovejas específicamente deben tener un discernimiento de saber el bien y el mal, de que si escuchan voces que no provienen de él, nosotros podamos entender qué cosas están mal, qué cosas nos desvían. No todo consejo es correcto. No todo pensamiento que nos llegue a nuestras mentes debe gobernarnos. No todo mensaje que suene bonito y que suene espiritual viene de Dios. Necesitamos conocer la voz del pastor. Necesitamos conocer la voz de Jesucristo. La pregunta sería: ¿qué está dominando tu vida en este momento? En este preciso momento, ¿qué está dominando tu vida? ¿Es la voz del miedo? Eso que nos aterra a todos. Pueden ser diferentes cosas, pero sigue siendo miedo. Es la cultura la que nos llama. Es la voz de las emociones. Mis emociones nos dirigen. Es la voz de otras personas, o es la voz de la palabra de Dios, o es la voz de Jesucristo. Las ovejas del buen pastor conocen su voz. Y esto nos lleva a la tercera verdad. Las ovejas siguen al pastor. Juan 10:4 nos dice: y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nuestro pasaje principal, Juan 10:27, específicamente, se los quiero volver a leer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto nos hace llegar entonces específicamente a nuestra cúspide de la enseñanza, de lo que queremos llevarnos el día de hoy. Y esto lo quiero decir con mucho amor. Con mucho amor. Jesús no solamente nos está diciendo: escuchen. Jesús nos está diciendo: sígueme.
Vuelvo y repito, Él no está diciendo, escuchen. Él nos está diciendo, sígueme. Quiero que me sigas, así como hacía esa invitación a los apóstoles. Sígueme. Y familia, esto es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque podemos escuchar la palabra de Dios y no obedecerla. Podemos leer Biblia y no aplicarla a nuestras vidas. Podemos escuchar sermones por décadas y esos sermones no hacen nada en nuestra vida porque no la practicamos, no lo vivimos. Mis ovejas me siguen, dice Jesús. Mis ovejas me escuchan, mis ovejas me siguen. El salmista en Salmo 128 nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. La palabra ahí de temor, yo no estoy hablando de miedo. La palabra no nos habla de miedo. Nos habla de honrar al Señor. Nos habla de que nosotros nos postremos delante de Él para honrarlo. No para tenerle miedo como si nos fuera a destruir. Es porque nos ama. Y de la misma manera, eso nos va a llevar a caminar de la manera correcta delante de Él. Para que nosotros a su vez podamos ser imagen de su Hijo. Cuando nosotros escuchamos, esto debe producir en nosotros el seguirlo. Es decir, seguir al pastor, seguir a Jesucristo. El pastor camina, la oveja camina. El pastor se detiene, la oveja se detiene. El pastor continúa caminando, la oveja continúa caminando. El pastor dobla mano derecha, la oveja dobla mano derecha. El pastor se conoce todo el camino. Jesucristo conoce todo. Yo soy, es, era, es y será. Conoce todo. No necesariamente nosotros tenemos que conocer todo. Esa, familia, es la vida del cristiano, el que nosotros confiemos. Y qué difícil se nos hace muchas de las veces el confiar plenamente. Confiemos en el pastor, confiemos en Jesús. En Lucas 9 nos dice, si alguno quiere vivir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si ustedes se acuerdan de esas invitaciones que Jesucristo hacía a los discípulos y a los apóstoles, cuando hacía esas invitaciones, muchos de ellos, si lo ven, cuando nosotros nos asombramos el número de personas que eran impactados por los mensajes de Jesucristo. Pero si nos damos cuenta, era un número pequeño que realmente le seguía. Ese número pequeño eran los apóstoles, eran 12 hombres siguiendo a Jesús. Y cada uno de ellos decidió el dejarlo todo por seguirlo a Él, por ponerlo a Él en primer lugar. Y tomar todo eso que pesa, que nosotros llevamos cargando, que el que lo conoce es Dios, y ir detrás de Él. Porque mírense, cuando estamos nosotros acompañados con Jesús, lo que hace que esa carga sea mucho más liviana es Él. Pero tenemos que confiar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que cargar nuestra cruz y seguir caminando junto a Él. Primera de Pedro nos dice, pues para eso fueron llamados. Porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Para eso nosotros fuimos llamados, familia. Fuimos llamados para seguir a Dios, a su Hijo, que vino hace 2000 años a esta tierra, que entregó su vida, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Sabiendo lo que somos, familia, sabiendo lo que nosotros somos, hasta los secretos más oscuros de nuestro corazón lo sabe, y seguimos siendo de Él, seguimos perteneciéndoles. Jesucristo dice, sígueme, y nosotros debemos seguirlo. Jesucristo dice, sígueme,
Y nosotros deberíamos decir, sí, mi Señor. Miren, lo interesante de esto es que cuando Jesucristo nos dice, sígueme, Él no le dice a sus ovejas, dale, camina, váyanse. Jesucristo va delante de ellas todo tiempo. Él va adelante, caminando delante de ellas, y va adelante, y va adelante. Él va adelante, mostrándole a ellas de que, hey, yo soy el que las cuido, yo soy el que las protejo. Y esta ilustración a mí me encanta, porque no las está mandando solas a caminar. Él está tomando la iniciativa y comienza y va al frente, va adelante. Y cuando va adelante, Jesucristo específicamente, nosotros no conocemos nuestro futuro. Pero usted sabe quién lo conoce. El gran yo soy lo conoce. Y usted sabe dónde está Él ahora mismo, esperando por usted en el futuro, allí. Cuando nosotros tenemos una prueba, ¿usted sabe quién está allí en esa prueba? Él, con usted. Cuando atravesamos por una etapa difícil, posiblemente esté pasando usted una etapa difícil ahora mismo. ¿Usted sabe dónde está Jesús? Ahí, en esa etapa difícil. Él va adelante, totalmente va adelante. Cuando no sabemos qué decisión tomar, Él está allí. Solamente lo que tenemos que hacer es pedírselo. Nosotros quizás no conozcamos el camino que debemos tomar, pero usted sabe qué nos dice Jesús: confía en mí, yo voy a ir adelante. Muchas de las veces queremos, ¿verdad? Queremos que Dios nos explique todo. Yo no sé si yo soy así, yo quiero que a mí me expliquen todo. Yo quiero saber todo. Yo quiero saberlo todo. Queremos saber qué sucederá mañana. Queremos saber la situación en la que estoy pasando. Queremos saber qué ocurrirá dentro de un año. Queremos saber que nos muestre el camino por completo. Y solamente nos sigue diciendo y nos sigue pidiendo, sígueme. La oveja no necesita conocer todo el camino. Nosotros no necesitamos conocer todo el camino. Lo que necesitamos es conocer al pastor. Debemos conocer a Jesucristo. Las grandes lecciones que nos presenta esto es que, cuando no sabemos qué hacer, vamos a seguir a Jesucristo. Cuando tengamos miedo, que es una de las cosas que más nos detiene, vamos a seguir al pastor, vamos a seguir a Jesucristo. Cuando no entiendas, vamos a seguir al pastor, vamos a seguir a Jesucristo. Cuando estés cansado, vamos a seguir al pastor, vamos a seguir a Jesucristo. Cuando estés tomando el camino no correcto, vamos a seguir al pastor, vamos a seguir a Jesucristo. La cuarta verdad nos dice: el buen pastor quiere reunir a sus ovejas. Y Juan 10:16 nos menciona: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Él nos habla de que tiene otras ovejas. Ustedes saben que, iglesia, a nosotros no se nos ha invitado a que nosotros nos quedemos esperando y que nos congreguemos solamente más que un domingo. Debemos tomar iniciativa y de que otras personas a través de nosotros conozca al buen pastor, que conozca a Jesucristo. A través de su testimonio, que puedan conocerlo. Jesucristo invita, aquí invita, no solamente invita un pueblo, invita a todas las naciones, a todos los idiomas, a toda la gente. Nos invita a cada uno de nosotros porque juntos somos su iglesia. Juntos somos de su redil, juntos somos de su rebaño. En Efesios 4 nos dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hemos sido llamados a un solo cuerpo, hemos sido y reunidos y nos dejamos llevar y guiar por un espíritu. Así, de esa manera hemos sido llamados e invitados
en el nombre de Jesucristo para llenarnos de una sola esperanza. No hay más, es una sola esperanza, que es esa nuestra vocación. Hay una sola fe, hay un solo bautismo que nos une, el bautismo del Espíritu Santo, aquel que mora en cada uno de nosotros. Hay un solo Padre, uno, y ese está por encima de todos, sobre todo, por encima de todos, y es por todos nosotros. Va a haber un solo rebaño, un solo pastor. Solo tenemos familias, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, gente que no ha escuchado la palabra, y Dios nos invita de que debemos llevar la palabra a esas personas que no la tienen. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es que debemos ser instrumentos para llevar su palabra a aquellos que la necesitan. Nosotros, que quede claro, nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no le cambiamos el corazón a nadie. Eso lo hace Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios tiene que hacer la suya. Dios ya la hizo, la está haciendo y la continuará haciendo. Yo soy, nos dice Dios. Anunciemos el evangelio, familia. Anunciemos las buenas nuevas. Vamos, invitemos. Podemos orar por aquellos que lo necesitan. Podemos servir en su iglesia. Podemos mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. En Gálatas 3:28 nos dice: todos vosotros sois uno en Cristo. Nosotros somos muchos, pero somos uno debajo de la gran bandera, quien es Jesucristo. Somos uno. Por eso somos una sola iglesia. La iglesia que es su novia, la que nos reúne bajo una misma casa para honrarle y glorificarle. Nuestro pasaje principal, vuelvo y les digo, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios nos habló primero, el pastor nos conoce. Segundo, las ovejas conocen su voz. Las ovejas siguen al pastor. Y por último, el pastor está buscando sus otras ovejas. Ahora la pregunta que yo les hago: ¿están escuchando la voz del buen pastor? ¿Estamos escuchando la voz de Jesucristo en nuestras vidas? Quizás hoy has permitido que otras voces, ¿verdad?, tengan más autoridad sobre tu vida que Jesucristo. Quizás la voz del miedo sea mucho más fuerte. Quizás la voz del pasado sea una que sea bien pesada en tu vida. Quizás las voces de otras personas influencien en lo que haces. Quizás tus propios deseos, tu concupiscencia sean lo que te lleven o tengan más fuerza en quien tú eres. Pero hoy Jesús nos dice: mis ovejas escuchan mi voz. Jesús todavía habla, familia. Jesús nos llama a cada uno de nosotros, nos guía, nos busca. Sígueme, nos dice. No necesitas conocernos, nosotros no necesitamos conocerlo todo. Lo que necesitamos es seguirle y tener confianza en Él. Porque Él sí lo conoce todo. Él nos espera en el futuro. Él está allí. Él está mañana allí contigo. Está conmigo. Conoce tus luchas. Conoce tus logros. Celebra contigo también. Una de las cosas que tenemos que tener clara, y con esto ya vamos terminando, es que la vida que tú tienes, lo que pienses de ella, esa vida le pertenece a Dios. Tú se la has entregado. Y la misma palabra nos habla de que no hay quien se atreva. Ahí en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 10, lo dice: no hay quien se atreva a arrebatar lo que Dios ha entregado en las manos de su Hijo Jesús. Vamos a ponernos de pies, ¿les parece? Si hay alguno de ustedes que no ha aceptado al Señor como su Salvador,
Quisiera que usted, donde se encuentre, levante sus manos. Y los compañeros de oración que se encuentran hoy en el auditorio, si me pueden ayudar con aquellos que lo hagan. Y vamos a hacer entonces una oración como iglesia para ser despedidos. ¿Qué les parece si ustedes conmigo inclinan su rostro y oramos? Señor Jesús, nuestro buen pastor, Señor, en esta tarde te queremos dar gracias por la entrega de tu amor, por cada uno de nosotros. Gracias porque nos conoces. Gracias porque conoces nuestras vidas, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu voz en medio de tantas voces que quieren distraernos y dirigir nuestra vida. Danos hambre de tu palabra, mi Señor. Danos discernimiento para reconocer lo que viene de ti y rechazar aquello que nos aleja de ti. Enséñanos no solamente a escucharte, sino a seguirte. Cuando no conozco el camino, ayúdanos a confiar en ti, mi Dios, mi pastor. Cuando tengamos miedos, recuérdanos, Señor, que tú vas adelante. Cuando estemos cansados, sosténnos y úsanos para llevar tu mensaje a aquellas otras personas y esas otras ovejas que todavía necesitan escuchar tu voz. Que nuestras vidas puedan demostrar que verdaderamente te pertenecemos y el poder que está en nosotros a través de tu Espíritu Santo llene nuestra identidad en ti. Que podamos decir cada día: Señor, yo te escucho tu voz, confío en ti, te sigo y quiero vivir sin miedo, sabiendo que tú eres mi buen pastor. En el nombre que tiene poder sobre todo nombre, el nombre de Jesús, decimos amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios me los bendiga, familia. Hasta el próximo domingo. Bendiciones. Thank you, bro.